En este video vamos a escribir la ecuación de espacio de estados de un circuito eléctrico. Nos dicen, la entrada es el voltaje, VI, está aquí. Que la salida es IO, acá. También nos dan las variables de estado, pero quiero explicarles por qué cada una es. Entonces, X es nuestra vector de estados. Y como ya saben, sería todas las variables de componentes que pueden mantener energía, ¿ok? Que pueden interactuar con energía. Un resistor es pasivo, solo consume energía. Pero un capacitor, un inductor, esos componentes pueden guardar energía, ¿ok? Entonces, por esa intuición, yo sé que las variables de estado van a ser IL1, IO y BC. Y directamente nos van a decir, pero si no les dicen, ya saben qué debería ser. ¿Ok? Vamos a usar el orden que nos dan, que dice que es BC, IL1 y O. ¿Ok? Ya con eso también tenemos su derivada, porque solo es la primera derivada. Puntito, puntito, puntito. Lo de otro color para que sí se vea. ¿Ok? También tenemos la entrada, que es U igual a VI. Y la salida. ¿Ok? Eso se queda ahí. Ahora, cuando ven un circuito de este que usa inductores, capacitores, no se olviden algo muy importante. Son las ecuaciones que relacionan la corriente y el voltaje de un capacitor y de un inductor. ¿A qué es igual eso? Tenemos que el voltaje de un inductor es igual a la inductancia por la primera derivada del inductor. Y que la corriente de un capacitor es igual a la capacitancia por la primera derivada de su voltaje. ¿Ok? No se olviden de eso. Eso lo vamos a usar. Bueno, entonces, como ya saben, queremos relacionar estas variables con las entradas y los de estado. Yo recomiendo usar mallas. Es lo más fácil y óptimo. Entonces, escribamos aquí unas corrientes. Ya saben, esto es casi mecánico. Quisiera agregar algo. No se olviden que I2 es igual a IL1. ¿Ok? Si lo ven, esta corriente es IL1 y eso es I2. Entonces, voy a ponerlo directamente para que no nos compliquemos. Igual acá. IO es I3 era IO. Bueno, lo único que nos quedaba es I1. Ahora sí, escribamos las ecuaciones de las mallas. Tenemos malla 1. ¿A qué es igual eso? El voltaje que entra, VI, igual a la caída de potencial en R1, que sería R1, por ¿qué corrientes? I1 menos IL1. ¿Ok? Si ustedes lo vieron en circuitos, ya saben que vemos las propias, o sea, R1, I1, y luego restamos las adyacentes, entonces sería R1 y L1. Eso es por esto. ¿Ok? Podemos hacerlo directamente en un paso. De ahí tenemos la caída de potencial en el capacitor, que sería BC. ¿Ok? No vamos a usar la corriente porque ya es una variable de estado. Ahora, esto ya casi está. Lo único que nos falta es que I1 no es una variable de estado. Tenemos que reescribirla como variable de estado para poder insertar en nuestra matriz. Entonces, ¿a qué es igual I1? Si notan, I1 interactúa con variable de estado aquí. ¿Ok? En este capacitor pasa una corriente, IC. Ajá. IC la podemos relacionar con una variable de estado. Entonces tenemos que escribir esta interacción. ¿Qué les parece? Sería IC es igual a I1. ¿Ok? I1 es la que va en su dirección. Menos IO. ¿Ok? Menos IO. La dirección de IC es esta porque aquí va más o menos. ¿Ok? Entonces ahora podemos despejar I1. I1 es IC más IO. ¿Y a qué es igual IC? Capacitancia, la cual aquí es 1. Así que
Solo voy a escribir BC. Más IO. ¿Ok? Reemplazamos acá. R1 es igual a 1. Así que nos simplifica la vida un poco. Nos queda BI es igual a BC. IO menos IL1 más BC. No se olviden que espacio de estados tiene esta forma. Así que despejemos las derivadas con respecto a las variables de estado y las entradas. Nos quedaría así. Ok. Esto lo pasé a restar. Y esto lo mandé a este lado también a restar. Y reorganice. Listo. Esta es una de las ecuaciones de estado. Veamos la malla 2. ¿Qué nos dice? Ok, ahí moví las cosas un poco. Bueno, malla 2. ¿Qué voltajes entran? Ninguno. Y ahí nos queda, tenemos la caída de potencial en el voltaje L1, en el inductor. Entonces pongamos B, L1. Ok, caída de potencial acá. Caída de potencial en R2, la cual sería R2 por las corrientes que pasan por R2, que sería IL1 menos IO. IL1, uy, hice mayúscula. IL1 menos IO. Ok, por la caída de potencial que pasa por R1. Más R1 sería IL1 menos I1. Nuevamente, hay que escribir esto en nuestras variables de estado. ¿Cuáles no son variables de estado? BL1 no es variable de estado. ¿Ok? Tenemos IL1, pero no el voltaje. ¿Ok? Y aquí, I1. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se olviden, el voltaje de un inductor lo podemos reescribir con su corriente, pero sería su derivada. La inductancia aquí es 1, así que en vez de ser L y L1 y su primera derivada, ya el L se va, es 1. ¿Ok? No se olviden, esto es primera derivada. Ok, de ahí R2. R2 es 1, entonces simplifica un poco las cosas. Más R1 también es 1. Nos queda IL1 menos I1. I1. ¿A qué era igual I1? Aquí tenemos. ¿Sí se puede ver? I1. Ya lo habíamos encontrado. ¿Ok? BC más IO. La derivada de BC. BC más IO. De nuevo, nuestras ecuaciones tienen las derivadas despejadas, así que aquí hay una derivada, aquí hay otra derivada. Despejemos y el resto pongamos como en un lado. Quedaría así. Algo así, ¿no? Despeje esto aquí, positivo, este ahora es negativo. Y este negativo lo apliqué al IO. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tenemos términos duplicados, así que sería bueno sumarlos. Entonces, IL1 hay dos IL1s, así que ahora esto es 2 IL1. Y hay dos IOs, ahora sería 2 IO. Nada más. ¿Ok? Y capaz se van a asustar al ver que esto de aquí tiene dos términos derivados. O capaz aquí estaba negativo. ¿Ok? Ya van a ver cómo podemos solucionar eso. Ya saben que esta ecuación aquí, esto de aquí es un 1, ¿no? Es la derivada de los estados por 1. Esto es una matriz en realidad. Una matriz unitaria. Identidad. Pero no tiene que ser identidad. Podría ser una nueva matriz. Y pueden ver, digamos, no sé, T. Y nos tocaría dividir todo por T. Pero como son matrices, no se divide, se halla la inversa. Entonces esta matriz que formamos la vamos a multiplicar por la inversa y de ahí nos va a quedar todo. Lo digo porque querer despejar esto es muy complicado. Es mucho más fácil hacerlo con matrices. Así que quedémonos con esto de aquí. No lo cambiemos. Luego lo vamos a hacer en calculadora. ¿Ok? Entonces esto nuevamente se va para acá. A chiquito. ¿Ok? Ahora nos falta la última malla. Malla 3. Malla 3. ¿A qué es igual? ¿Qué voltajes entran? Ninguno.
0 es igual a, y ahora ya debería ser repetitivo, pero voltaje del inductor, BL2. Pasamos, esto es más menos, pasamos. Aquí es menos, más. Entonces sería menos el voltaje del capacitor. Y de ahí más R2, y aquí igual a R2. La caída de potencial siendo la corriente IO menos I1, IL1. IO menos IL1. De nuevo, aquí es igual el voltaje de un inductor. Es igual a su capacitancia, que aquí es 1, por la derivada ILO, ¿sería? No, IO, perdón. IO por su derivada de la corriente, ¿ya? Y de ahí el resto sí son variables de estado. R2 es 1, entonces aquí está IO menos IL1. Y aquí solo lo despeje. Ok. Nuestra última ecuación de las tres mallas. Ya que tenemos las ecuaciones de las mallas, podemos armar nuestra matriz de espacio de estado, ¿ok? Que tiene esta forma, ¿no? Pero como les dije, aquí tenemos nuestras derivadas no unitarias. Aquí está negativo, aquí hay varias, así que escribamos una matriz grande con eso tomando en cuenta. Entonces, ¿qué sería? Tenemos aquí algo así, ¿no? Entonces, comencemos por nuestra primera ecuación. Tenemos menos la derivada de BC. 1, ¿ok? No, menos 1, perdón. Menos 1, 0, 0. De ahí, BC 1. Y L1 está en menos 1. Y IO está en 1. Y tenemos una entrada negativa. ¿Ok? Me estaba guiando de acá. Directamente. Esta primera fila es de esa ecuación. Segunda ecuación. Tenemos más BC 1. Menos IL1. Menos 1. Y 0. Porque no hay IO. Esto no hay. Y de ahí 2 IL1. Entonces no hay BC. 2 IL1. Menos 2 IO. ¿Hay entradas? No hay entradas. ¿Ok? Segunda fila. Segunda ecuación. Tercera fila y última fila. ¿Ok? Nos queda, no hay BC, no hay IL1, tenemos menos derivada de IO. De ahí, menos BC, menos IL1, un IO. Y no hay entradas. Bueno, ya casi está. Voy a llamar esta, como les dije, esta es una matriz. Les puedo decir que es una matriz T. ¿Ok? Y yo voy a aplicar T inversa a T y T inversa a toda esta ecuación. Entonces T inversa a esta matriz y también T inversa a esta matriz. Esto ya es álgebra lineal. En las matrices no se pueden dividir, pero se puede hallar su inversa y eso es casi como dividir. Así que si ustedes tienen una calculadora, yo lo haría de esa manera. ¿Ok? No lo haría a mano. Especialmente ya van a ver con otros sistemas que tienen muchas variables de estado y son 6 por 6, son grandes. Entonces, ahí en la inversa, usando su calculadora, y multipliquen esa inversa por esta matriz. ¿Ok? Si hacen eso bien, les debería quedar lo siguiente. ¿Ok? La inversa por la inversa de t por t nos da una matriz unitaria. Me refiero a esto, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces directamente solo es como ya conocemos. Pero ahora, estos dos deberían cambiar y nos quedarían así. Ya después de aplicar calculadora. Sería, este es el resultado. ¿Ok? Como pueden ver, sí cambia, pero ahora está bien, ahora está dentro de lo que queremos. Finalmente nos falta la matriz de salida. Y es igual a una matriz por las variables de estado. PL, IL1 y O, más una matriz por las variables de entrada. Pero ¿cuál es la salida? Ya dijimos que la salida Y era IO. Entonces se hace redundante porque, y esto sería 0, porque nuestra salida Y es una variable de estado. Entonces la matriz de salida ya es muy simple. ¿Ok? Y es igual a IO.
Nada más. Y eso sería todo. Aquí terminamos.